Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos hoy nuevamente en una misión de Sana tu Chichón. Estamos muy contentas hoy de estar con la pastora Julieta Gudelo. Creo que para las personas que estuvieron en la primera temporada de Sana tu Chichón saben que ella es mi compañía, una de mis compañías más fieles, más leales, más leales y sobre todo de las compañías que te dice las cosas sin tapujos. Entonces por eso decidí invitarla hoy. Uno, porque este es uno de nuestros primeros programas y porque indiscutible quería honrar su vida, agradecerle la oportunidad de estar nuevamente en el programa. Ya sabe que para mí es una persona muy especial y que bueno, que a medida que pasa el tiempo y vienen los procesos, pues también nosotros nos encargamos a veces de no proceder de la mejor manera con las personas que nos quieren. Por eso hoy queremos hablar de un tema que suena trillado, que lo hemos hablado mucho en todas partes, Paz. Creo que es uno de los pilares fundamentales del Evangelio, de lo que nosotros como creyentes debemos hacer cada día, llevar en el corazón, pero creo que aparte de la obediencia, este es un mandato que nos cuesta un montón. Y hoy, sin más preámbulos, pues voy a darle la palabra a la pastora para que aquellos que no la conocen, aquellos que hasta ahora se están conectando a nuestras redes en YouTube, en Facebook, de Conexión Radio y de Sana tu Chichón, pues sepan quién es ella. Paz, súper bienvenida a tu programa. Gracias, Paz, y bueno, un saludo especial a todos los que se conectan, a los que son seguidores de Sana tu Chichón, a los que son oyentes y fieles también ahí en Conexión Radio. Un saludo muy, muy especial, de verdad que me siento privilegiada, pero siempre que me invitan a un programa de la emisora, me siento como si estuviera invitada en mi propia casa, pero es muy bonito, Paz, y muchas gracias por la invitación. No, Paz, tú sabes que, aparte de que eres de la casa, sabes que eres parte muy importante de mi proceso y de lo que nosotros sabemos que es la amistad. Las amistades no necesariamente tienen que estar todo el tiempo en el transcurso de tu vida, pero sí en momentos fundamentales y en momentos en los que estamos quebrados y rotos. Y bueno, sin irnos más allá, hoy yo soy muy buena amiga, pero soy de esas amigas que puede pasar tiempo sin hablarse y cuando se hablan, se ven, es como si todos los días hablara con esa persona. Como si nos hubiéramos visto el día anterior. Ajá, pero es porque, Paz, a mí me cuesta estar llamando, a mí me cuesta estar escribiendo, no sé por qué, pero yo soy como que, ay, ¿verdad? Hace rato no hablo con fulano, y pasa el tiempo. De pronto es porque uno se ocupa en diferentes cosas, ¿no? El diario vivir, sí. Eso nos pasa en el diario vivir, y eso no quiere decir que uno no sienta cariño por esa persona. Exacto, claro. Entonces, tener esa clase de amistad o poder desarrollar también como esa, ¿cómo decirlo? Ese corazón que, ay, es que usted no me volvió a llamar, ay, es que usted, no, sino al contrario, saber que ahí estoy, que ahí está la otra persona, eso es una bendición. Eso, o sea, es como llevar una amistad con libertad para mí. Eso lo vamos a tratar también cuando hablemos de las diferentes relaciones tóxicas que llevamos. En la amistad también hay relaciones tóxicas, sí. Y a veces exigimos exclusividad y tenemos una dependencia profunda por ciertas amistades. Sí. Lo chévere es, como decía La Paz, tener amigos que puede pasar un montón de tiempo, pero que en los momentos fundamentales de tu vida están ahí. La Paz por lo general está para mandarte todos los stickers de WhatsApp, todos. Ella tiene la colección. Dije colección. Conexión. Usted tiene conexión en su boca. Pero pegada totalmente. Tengo la colección de stickers. Bueno, entremos al tema, Paz. Sí. Hablemos del perdón. Estaba mirando ¿qué significa el perdón? Y digamos que en el diccionario, perdón significa no tener en cuenta la falta. De hecho, si lo miramos en griego, quiere decir dejar ir. Pues pucha, perdonar y dejar ir es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, porque depende de la persona, ¿no? Que dejemos ir y de la herida que nos cause cierta persona. Es decir, hay personas
que son más importantes en nuestra vida que otras, eso es una realidad, ¿no? Entonces, de pronto hay heridas que decimos, bueno, sí, lo perdono y pues como que no es tan relevante en mi vida, pero cuando es alguien importantísimo y que tiene un lugar especial en nuestro corazón, en nuestra vida, y hay una herida, ya entramos en una lucha fuerte con el tema del perdón. Lo que pasa es que nosotros cuando depositamos la confianza, cuando depositamos el cariño y muchas cosas en alguien, eso pasa mucho en la amistad, cuando confiamos los secretos. Yo creo que muchas amistades han terminado por eso, porque uno confía en la otra persona y cuando uno siente que esa confianza se ha quebrado, es muchísimo más difícil. También pienso que hay diferentes formas de perdonar y que también hay diferentes, no creo que niveles, pero no es lo mismo aprender y ejercer esa costumbre diaria de perdonar. O sea, si tú tienes tu esposo, esa capacidad, si tú tienes tu esposo, claramente el perdón tiene que estar. El perdón tiene que estar presente. Si tú tienes unos hijos, pues tú no puedes estar en rencores con tus hijos. Si tú tienes unos padres, digamos que esos vínculos cercanos, no que tengan una obligatoriedad, pero digamos que debes ejercerlo diariamente. Paz, yo quería preguntarte algo, porque en el transcurso de la vida existen personas en el ámbito familiar que nos han lastimado, lo que yo decía ahorita. Sí. Pero cuando tú empiezas a ejercer un ministerio, ¿cierto? Cuando empiezas a sanar las paticas quebradas de las ovejas, cuando empiezas a conocer de la vida, cuando tú empiezas de pronto a involucrarte con una familia, a empezar a tener empatía, cariño, a compartir tiempo con ellos, a sentir que definitivamente hay un grado de admiración mutuo, porque uno con las personas que se acercan a su vida también ejerce un grado de admiración. Claro. ¿Qué pasa, Paz, cuando uno se siente defraudado? O mejor, la pregunta sería, ¿qué tanto has tenido que perdonar en tus procesos ministeriales? Sí. Bastante. La verdad, es como con el esposo, creería yo. El perdón tiene que sí o sí estar presente. La verdad, por mucho, bueno, llevo 6 años, ya casi 7 años de pastorear. Bueno, y no solo de pastorear, yo he estado en el ministerio también ya hace rato, o sea, liderando. Al principio, pues mucha inmadurez, es que pues uno tiene sus etapas y yo hoy digo, Señor, ¿cómo permitiste tantas cosas? Pues que llegaran bonitas a mi vida, pero que hubo inmadurez y que el perdón era tan necesario, ¿cierto? Pero a hoy le doy gracias a Dios porque cada vez entiendo el valor del perdón. ¿Sí? Y lo entiendo no solo porque, bueno, es que hay una realidad, Paz. Nosotros no perdonamos porque el otro se lo merezca. Nosotros perdonamos es para llevar una vida más libre. Y por eso es que el Señor nos pide a nosotros perdone. Y a nosotros nos parece tan injusto porque uno dice, por ejemplo, en el ministerio, pero es que le ayudé, yo estuve ahí en sus momentos más difíciles, pero es que muchas veces sucede que uno se quita el bocado de su boca para dárselo a otro, o sea, uno dice esto es de mi familia, pero uno ve a alguien y no, venga, o sea, compartamos ese tipo de cosas, el tiempo, las horas de escuchar a la otra persona, el ánimo y como el corazón que uno tiene para que esa persona supere X problema o para que logren como esa armonía en su casa, bueno, todo ese tipo de cosas, y uno dice de dónde la dedicación, el tiempo, el amor. Y yo en algún momento, Paz, me vi muy confrontada con el hecho y me vi frustrada con el hecho de ¿por qué si soy pastora la gente no me puede ver como una amiga como cualquier persona? ¿O por qué por el hecho de ser pastora la gente me hiere con facilidad o me abandona o me deja o me menosprecia con facilidad por el hecho de ser pastora? Y llegué a un punto de como decirle, Señor, a veces quisiera no serlo,
pero ahí también tuve mi proceso y aprendí. Y he aprendido, no he llegado pues al tope de decir ya lo superé todo, obvio que no, pero lo mejor que podemos hacer es poner la mirada en Jesús, mirar cómo Jesús lideró, y en un proceso muy confrontante en mi vida. Bueno, he tenido diferentes heridas dentro del ministerio, ¿sí? Pero cuando me sentí como tan confrontada pero ¿por qué el hecho de ser pastora hace que las personas actúen de esta y esta manera? El Señor me llevaba a mirar a Jesús. O sea, Jesús, Dios mío, o sea, Él es el perfecto, es el más grande de todos, pero cuando vino como ser humano también tuvo que sufrir el menosprecio de su familia, el abandono, y que sus discípulos más cercanos, por los cuales, o sea, a los que les había dedicado tiempo, enseñanzas, a los cuales los formó, estuvo ahí para ellos, le dieron la espalda, otro lo negó, o sea, todo lo que él también sufrió como humano, y eso me hizo sentirme como que, si el Señor Jesús lo vivió, pues nosotros de alguna manera también tenemos que enfrentarnos a cosas. Que en resumidas cuentas es entender que perdonar es un mandato, porque finalmente sí, es copiar el modelo de Jesús. Ajá. Pero pienso que si vamos un poquito más allá, realmente es entender que cuando tú sientes rabia, cuando tú sientes rencor, cuando tú sientes y vives en los recuerdos de lo que la otra persona te hizo, pues finalmente quien no avanza eres tú. Exacto. Y creo que Jesús fue ese modelo, no digamos de ser un fresco, pero Jesús era muy fresco. O sea, Jesús nos enseñó que Él, ante los fariseos, ante los escribas, ante todos los que venían y siempre procuraban ponerle la piedrita, hacerlo quedar mal, hacerle preguntas capciosas para que su ministerio se dañara, pues Él siempre lo que hacía era coger una parábola, voltearla de tal manera que los hacía a la final quedar en ridículo, porque Jesús era Jesús era un hombre demasiado tranquilo. Obviamente también fue a la rabia, Paz, pero lo que yo quiero que tú me digas es, con esos dolores, con esos chichones que tú has tenido que sentir ministerialmente, ¿cómo has logrado? Sí, tú me dices por medio de Jesús. Sí, suena súper chévere, Paz, pero en esos momentos cuando tú en tus fuerzas, cuando tú realmente dices, Dios, tú me lo demandas, pero pucha, llévatelo o haz algo. ¿Te lo llevas o te lo mando? Te lo llevas o te lo mando, porque es que de verdad no lo soporto. Bueno, en lo personal he aprendido a respetar mi propio tiempo de sanidad, porque o podemos darnos palo por el hecho de no lograr perdonar, ¿sí? O podemos entrar a una super espiritualidad donde decimos, no, ya lo superé, sí, yo ya reprendí al diablo, no, tenemos que ser realistas. Y termina siendo otro el diablo, o sea, exacto, nosotros no hemos hecho nada, y todo el diablo, entonces el diablo sí termina diciendo todo yo, pues. Sí, en una esquina entonces, llorando, porque, y la verdad hay muchas cosas de ese tipo de conflictos que nosotros mismos propiciamos, ¿cierto? Claro. Bueno, es que ahí entra la otra, y es que como pastores somos muy heridos, pero y como pastores y como seres humanos, ¿sí? Pero a veces se nos olvida que nosotros también herimos a otros. Entonces es como aprender que yo creo que es como no tomárnoslo tan personal de alguna manera, ¿no? Y como decir, ay, yo he fallado también, le he fallado a otros, pues esa persona me falló a mí. Y aprender a mirar con ojos de misericordia, Paz. Yo creo que la misericordia nos ayuda mucho en el proceso de perdonar. ¿En qué sentido? Como esa misericordia que nos lleva a la empatía, ¿sí? Como a entender los problemas que como seres humanos cargamos, como a algunos se les facilita ofender, pero ¿por qué se les facilita ofender? Porque quizás recibieron mucha ofensa. Bueno, aquí se nos extiende mira, Paz, que les quiero contar algo a todos, y es que yo
Tú sabes que yo vengo de un proceso de receso en muchas cosas de mi tema ministerial, y la Casa Salvar y todo este proceso me ha ayudado a mí un montón en algo, y es entender el carácter, ¿cierto? El temperamento, esos temperamentos que nos enseñan aún en nuestra vida cristiana. Algunos somos sanguíneos, otros somos coléricos, otros flemáticos, y cuando yo entiendo, ¿cierto?, que yo tengo un temperamento y adicional a eso tengo un carácter, Sí. ¿cierto?, con unas características con las que Dios me diseñó, pero que el otro también tiene ciertas características y cierto temperamento que no va como afín a lo que yo quiero y espero de los actos del otro hacia mí o de la vida, empiezo a darme cuenta que las otras personas son diferentes, y que tal vez esas personas que me han herido tienen su propia lucha, tienen su propio proceso. Así es. No es justificar, porque finalmente el que justifica es el Señor. No, pero yo creo sí, Paz, pero sí es que eso te quita carga, eso te quita un montón y al mismo tiempo, Paz, nos enseña a poner límites. Sí. Sí, o sea, como que es entender que la otra persona está en su proceso, pero que su proceso, yo no puedo permitir que eso me dañe a mí. Y yo vuelvo y digo, nosotros, o más bien, Dios no nos pide a nosotros que perdonemos porque la otra persona se lo merezca. Quizá no se lo merece, si hablamos de merecimiento, pero es porque yo lo necesito. Yo necesito soltar esa carga, yo necesito sacar eso, y que eso no se me convierta en una raíz de amargura, que eso no me dañe a mí el corazón, porque... Es que es recuperarte. Cuando tú perdonas genuinamente, o sea, cuando tú haces un proceso de perdón, y de pronto me voy a adelantar un poquito del tema, porque obviamente tú has fallado, ¿cierto? Entonces tú pides perdón, no necesariamente... que lo ideal sería poder ir a la persona, pero hay procesos en los que no se puede. Ajá. Pero tú te pones a cuentas con Dios, ¿cierto? Sí. Y perdonas genuinamente a esa persona y te liberas. Es como si te quitaras una cantidad de costales, y adicional a eso le quitas a esa persona el dominio sobre tus emociones, porque muchas veces lo que hacemos es entregar el dominio de las emociones. Pero Paz, algo que a mí me ha parecido muy importante en este tiempo es que uno tiene como detonantes, ¿cierto? Que uno dice, pucha, yo pensé que ya lo había superado, yo ¿sí? pensé que todo bien, Sí, y vuelve es uno y ve un acto de agresión y uno dice, ¿es en serio? O sea... Y se revive otra vez. Pero, o sea, ya, o sea... De verdad, o sea, ya ve a la cruz, sigue tu camino y te falta Jesús. Te falta Jesús, ¿qué pasa? Ya lo que pasó. Pero a veces nos cuesta mucho, Paz. Pues Tengo bueno. una pregunta para ti. O sea, ¿tú perdonas y olvidas? No. Si existieran los hombres de negro, sí. De esos que vienen con el esferito y ya se le olvidó todo. No, Paz, es que es imposible olvidar. O sea, yo creo que algo que haya sido traumático en nuestras vidas, eso no se va a olvidar a menos de que tengamos algún problema por allá en el cerebro y suframos de la memoria. Pero de resto, ese recuerdo va a estar. Yo creo que o más bien lo he aprendido y lo he entendido, y es que cuando perdonamos no está en mi pensamiento constantemente, ¿sí? Llega un punto en que hasta se me olvida, a mí me ha pasado que hasta se me olvida que X persona existe, ¿sí? Entonces hay dos cosas. Al Señor y ya. Sí, claro, y yo digo, ay Señor, gracias, y de verdad tener al Señor y buscar obedecerlo a Él, así sea duro, es lo más hermoso que podemos tener. O sea, tener a Dios que nos pide, es que Paz, Dios no es que nos pida sacrificios para vernos sufrir. Hay cosas que Dios nos pide y cuestan, pero es para nuestra propia bendición. Entonces, cuando entendemos eso, amamos los mandamientos de Dios, así como lo dijo David, me deleito en tu ley. ¿Pero por qué? Porque entendemos que la ley de Dios es mi bendición. No es que Dios disfrute y esté como un viejito con un látigo y disfrute vernos sufrir.
No, pasamos por momentos de sufrimiento, sí, Jesús lo dijo y fue muy claro, pero es que ese sufrimiento o ese sacrificio o eso que me cuesta es mi bendición, ahí está mi bendición. Y eso es lo que a mí me ha ayudado, pasa a superar muchas cosas. Y antes yo me daba mucho látigo, es decir, pero es que ahí estamos hablando de dos temas, ahí ya estás hablando del perdón y del autoperdón. No, pero ponle cuidado. Yo me ofendí, o sea, de pronto alguien hacía algo, ¿sí? Entonces estaba la ofensa, pero también estaba el látigo. Entonces como que no fui suficiente. Sí me hago entender, la persona me hiere, pero yo también me daba látigo, como que de alguna manera me culpaba, decía, yo no fui suficiente, es que mi forma de ser, es que mi forma de hablar, es que entonces como que eso hacía que la carga fuera más dura. Pero a veces no está mal, porque yo creo que tenemos todos procesos en la vida. Yo creo que el primer paso es el autorreconocimiento, ¿no? O sea, entrar en un ejercicio de decir, la embarré o no la embarré. Estoy muerta de la furia, fallé, pero también en ese autorreconocimiento tú dices, yo también fallé, yo no soy ninguna santa, o sea, yo también la o en embarré. El autorreconocimiento también decir, mis intenciones fueron las mejores y descansar en eso, porque es que a veces no sepa si le ha pasado que uno dice, pero yo he sembrado bien en esta área porque estoy cosechando como que algo que yo no sembré. No sé si lo ha vivido. Pero también uno tiene que entrar a evaluarse. Y yo ahora todo lo veo mediante la evaluación y mientras bajo el autoanálisis. También es bíblico. Tú debes saber en qué tierra siembras. ¿Me entiendes? Porque muchas veces pasa, no solamente con las ovejas, sino con las amistades, en todas las áreas pasa, que tú siembras en alguien. Y eres constante en la amistad, y eres constante en las relaciones interpersonales, pero recibes ofensa, y recibes daño, y recibes maltrato, y recibes una cantidad de cosas, y tú permaneces. Pero lo que pasa es que ahí es donde yo digo, perdonamos y debemos permanecer en ese mismo lugar, perdonamos y debemos justificar a la persona que ha sido tu opresor. Es que ahí es donde tenemos que aprender a individualizar. Que no lo resuelva, por favor. Pues mira, Paz, yo he tenido situaciones donde me han ofendido, donde yo he querido dar lo mejor, ¿sí? Mis intenciones han sido buenas, pero me han herido y se han ofendido conmigo, ¿sí? Como cuando yo entro y te digo, Natalia, mira, esto estuvo mal, y se ofenden, y antes como que me echan el agua sucia a mí, y uno dice, pero pues si yo quería lo mejor para ti, ¿no? Entonces, yo creo que los límites también se ponen desde el corazón. No todos los límites que ponemos son físicos, no todos los límites que ponemos son de usted por su lado, yo por el mío, porque, por ejemplo, si es en un ambiente de trabajo, ¿cómo pongo límites si es con un compañero? ¿Renuncia él o renuncio yo? O con los hijos. O con los hijos. Entonces, no todos los límites son físicos, de yo sigo mi vida por mi lado y usted siga por el otro. Pero creo que sí hay límites que se ponen desde el corazón. Lo que tú decías ahora, de no darle, ¿cómo es? Como ese poder a esa persona de que afecte mis emociones, mis pensamientos, mis estados de ánimo y todo. Allí también estamos poniendo límites. Entonces, he aprendido a poner esos límites y he aprendido de Jesús. O sea, es que para mí es inevitable como que mejorar en algún área de mi vida y que Jesús no esté presente. Porque yo miro a Jesús y miro a Judas y miro a Pedro, digo, ay Dios mío, el Señor le tocó duro. Miro a un Juan que era terrible, Señor, mandémosle que caigan, mejor dicho, y fuego del cielo y los consuma a esos sinvergüenzas, y el Señor Jesús, tranquilo papito, cálmese, ¿sí? A Pedro le dice, yo sé que usted me va a negar, ¿cierto? Y el diablo lo pidió para zarandearlo. Yo creo que Pedro, yo siempre me imagino que Pedro pensó, pero usted dijo que no, Señor, ¿cierto? Cuando le dice, pero he orado para que cuando pases por ahí la logres superar. Y veo a un Juan transformado, ¿sí? Ánimo.
Ay, no, Eso Pedro. es. Y veo a un Juan transformado donde era así el impulsivo, el violento y después pasa a ser el discípulo amado, sí, y el más tierno de todos. Entonces, creo que hay situaciones donde tenemos que aprender a dejar la ofensa a un lado porque somos llamados a bendecir. Y el hecho de que yo no me tome algo personal muchas veces bendice a la otra persona. Pero también, y ahí es donde tengo que permanecer, ¿cierto? Y yo he experimentado paz. Con el límite. Claro, con el límite en mi corazón, Sí. ¿cierto? Y dejando la ofensa, bueno, quizá tuvo un mal día, por ejemplo, o está pasando algún proceso que yo no sé. Y he experimentado cómo el tenerle paciencia a esa persona ha producido cambios muy lindos en la persona. Y yo digo, Señor, gracias, porque donde yo me ofenda y reaccione de la misma manera o la haga a un lado, no hubiera provocado eso Ese en Dios, cambio. porque pues nosotros somos instrumentos también de Dios y somos la muestra del amor de Dios para otros. Pero como hay otras personas en que hasta aquí llegamos y listo y ya. Y muchas veces esos límites ni siquiera tenemos que decirlos, simplemente los aplicamos y ya. Como dejar de escribir a la persona, porque a veces estamos, ¿y cómo estás? Venga, dígame, venga, cuénteme, pero es que quiero saber, porque es que no, Dios me llamó a amar las almas. Hay momentos en que no, simplemente tienes que soltar, Señor, está en tus manos. Es que finalmente la labor pastoral es una labor más de aconsejar. De acompañar. Es un acompañamiento donde tú das unos consejos, donde tú enseñas la palabra, donde tú Lo le que hoy muestras a la llamamos la gente. mentoría, ¿no? Sí, El mentorado. realmente es eso. Y yo creo que por eso también se ha venido como fracturando esa creencia donde la persona sentía como una obligatoriedad de yo tengo un pastor y el pastor tiene que llegar a las 2 de la mañana, yo tengo una ok. persona que me acompaña, entonces ¿cómo así que yo tengo un lugar donde me congrego y pues no me dan mercado? ¿Cómo así que ellos sí viajan? O sea, hay una cantidad de cosas que finalmente hacen que la labor no sea tan sencilla. Pero Paz, voy a ir un poquito más allá. Está bien, nosotros nos guiamos pues por lo que Jesús hace, o procuramos por lo menos hacerlo, ¿cierto? Pero cuando realmente hay procesos en los que no te hieren tus ovejas, sino que te hieren tus líderes o tus autoridades, ¿cierto? Porque finalmente siempre estamos como en un sándwich. Ajá. Y más cuando estamos en procesos de restauración, en procesos de volver a comenzar, en procesos donde tú dices, bueno, esta es mi parte pastoral, la dejo acá a un ladito, pero Juliet con su familia, Juliet con su esposo, Juliet con sus amigos, ¿cómo siento? O sea, ¿qué herramientas, aparte de todo lo que Dios le ha brindado, qué herramientas ha tenido que trabajar desde ese trabajo personal? Bueno, una de esas es dejar de mirar el perfil de Facebook, de Instagram, dejar de mirar las redes sociales de ese personaje que me afectó, que me ofendió. Yo pudiera hablarles el abuso de autoridad, pudiera hablarles del maltrato, o sea, el maltrato que se recibe de su pastor, de su autoridad. Yo puedo hablarlo, pero a esas herramientas, una de esas es dejar de seguirlo en sus redes, dejar de mirar qué está haciendo, dejar de mirar qué es lo que está predicando, qué es lo que está enseñando. ¿Crees tú que las redes sociales nos han llevado a que el proceso de perdonar sea más difícil? Sí. A no superar no solamente el proceso de perdón. Yo conozco personas en el área sentimental, con personas en su trabajo, con amigos que todo el tiempo están mirando, pero qué dijo, pero qué. Ajá. Y definitivamente yo lo hablo desde mi experiencia, o sea, no mirar nada, estar por encima del bien y del mal. Es que esa es una herramienta, o sea, alejarnos de todo lo que nos lleve a enterarnos de esa persona es un límite muy sano, un límite propio, o sea, no es un límite que le pongo a la otra persona, porque si nos vamos a las redes sociales, es eso, son sociales, son públicas, está para todo el mundo. Que bueno, hay unas herramientas donde se puede poner el perfil privado, pero si el perfil está público, yo puedo entrar y mirar lo que está haciendo la otra persona. Claro. Pero
el entrar a mirar o no mirar es un límite que yo me pongo a mí misma, ¿no? O sea, no es la otra persona quien debe ponerlo, soy yo misma, y es una de las cosas que más nos ayudan en el proceso. Fíjate que este mes... O los estados de WhatsApp. No, todo, es que son todas las redes, es Instagram, es Facebook. Yo creo que definitivamente el tema de la pantalla, pues tener celular, tener todas las herramientas tecnológicas en muchas cosas es una bendición, pero también se te puede convertir en un vicio. Fíjate que... Y en algo que me quita la paz. No, a mí me pasa, yo lo admito, yo acá lo admito. Yo voy con mi novio y mi novio me dice, ¿otra vez estás mirando el celular? Uf, qué bien, Natalia. pero es una costumbre que no sé por qué, es como esa ansia de tenerlo. Y uno a veces mira, no sé si a los que están del otro lado les pasa, pero uno mira como por mirar. O sea, esto ya se volvió un tema como de costumbre. Y yo creo que adicción, Paz, sino adicción, que sí. De pronto no lo reconocemos o decimos, ay no, o sea, no, adictos, claro que es una adicción, otros, Paz. pero es una sí, adicción. Sí, es una adicción. O sea, y todas esas cosas, yo lo analizaba este mes que estamos pasando, en Casa Salvar se han hecho talleres. Y una de las herramientas que tienen las personas que vienen bajo una ruptura sentimental, hicimos el taller de Sana tu Corazón y Reconstrúyete, es esa: poder soltar las redes sociales, poder dejar de lado este tipo de hábitos que lo que hacen es volver el corazón, no como sé, que revive la herida, revive la herida. Revive todo el tiempo y es como entonces el chichón esponja. Se hace más grande, ¿no? Sí, no, ahí el chichón, pues es que no Oiga, se drena. Paz, aclaremos, aprovechemos y aclaremos, porque es que este programa no se ve solo en Colombia, sino que también se ve en otros países. No sabemos exactamente qué signifique la palabra chichón en su país, pero aquí en Colombia significa como el huevito que sale cuando uno se golpea, ¿no? Como sí. esa inflamación, esa hinchazón. Cuando nos tropezamos. Que tiene forma redonda, ¿no? Sí, entonces acá en Colombia le decimos el chichón. Sí. No sabemos cómo le dicen en México y en Guatemala, que es donde nos están escuchando en este momento. O desde el país donde nos estén viendo. O del país que nos estén viendo, pero no se confundan. Acá en Colombia es esa dolencia, ¿no? Es esa inflamación que se vuelve morado, que duele, que se inflama. Eso para nosotros entonces, es un chichón. Acá estamos sanando chichones, pero chichones del alma. Hablando eso, acá en este programa se hablan de los chichones del alma, pero también cómo se sana ese chichón. Por eso, sana tu chichón. ¿Cuál es tu chichón? Sí. Hablando de esos chichones y del perdón, ¿crees tú, Paz, que siempre tiene que ser uno el que pida perdón? Es decir, estamos en una discusión y tú te sientes súper ofendida. Sí. Y tú sientes o crees que no tienes la culpa, pero sabes que eso hizo que en esa relación de cualquier tipo te alejaras. Tú tienes que ir a pedir perdón. O sea, la Biblia te obliga a pedir perdón, Dios te obliga a pedir perdón. Queremos saberlo. Pues el Señor es tremendo. Yo digo que Dios es un loquillo y Él sabe lo que necesitamos. Lo que pasa es que, bueno, cuando hablamos del perdón, hablamos de dos cosas, ¿no? Perdonar y pedir perdón, que son dos cosas diferentes. Ay, Dios mío, Dios nos dice que pidamos perdón, o sea, así no seamos nosotros los culpables de la ofensa, ¿no? Y yo creo que el Señor lo pide no para avergonzarnos, sino porque muchas veces ese va a ser el paso de la reconciliación. Porque no todo el que nos hiere, o no toda la relación, llámese familia, amistad, ministerial, no cada que nos hieren, entonces eche usted para su lado y yo para el mío. No, muchas veces tenemos que perdonarnos y reconciliar y seguir adelante. Entonces hay situaciones en las que yo creo que el pedir perdón requiere su momento. O sea, requiere de un proceso. ¿Pero por qué? Porque hay situaciones en las que si yo voy y pido perdón me van a herir más. Porque esa persona me va a ver a mí de pronto como débil y se va a querer aprovechar y me va a herir más.
primero también- tiene o que también estar la pasa- sanidad de mi corazón y provocar que ese momento, o más bien, saber esperar que ese momento para que de verdad sea de bendición. Y ese que es el momento nuestro también, ¿no? Paz, pero si nosotros esperamos a estar sanos, pues muy seguramente esa herida, y eso se ha convertido en una bola de nieve, que mientras tú estás en tu proceso, pues el otro está creciendo, es en rencor, en rabia, en raíz de amargura, en una cantidad de cosas. Ujú. Pero cuando yo soy el que ofendo, sí tengo una responsabilidad directa. Cuando a mí Pero- es quien me pero cuando ofenden, no hay- sí Dios me pone la responsabilidad. Pero hay personas que tienen, no sé si patologías o comportamientos en los que han fallado y no lo reconocen. Ah, O sea, sí, que siempre sí. buscan poner por encima tal vez lo que sienten y te denigran, te ponen en el piso y jamás reconocen. O sea, hay personas con las que no se puede, No creo, se puede. y creo que ahí sí por tu salud emocional y mental debes tomar distancia. Mira, yo puedo hablar de eso. Yo tuve unos pastores que me hirieron mucho en su momento, mucho. Yo creo que a veces hasta con buenas intenciones nos pueden herir, porque esto fue cuando mi esposo y yo éramos novios y ellos entraron como en un terror de que yo me iba a tirar la vida, o sea, una cosa pues impresionante. En el proceso y en el afán de ellos de pronto protegerme me hirieron mucho. Yo me fui de la iglesia, pero yo nunca hablé con ellos. Yo quería hablar con ellos, pero yo fui donde otro pastor y él me dijo: hija, muy lindo y todo lo que quieres hacer, pero este no es el momento, no lo hagas, porque te van a herir más, porque la decisión que estás tomando obviamente no la van a aceptar ni la van a respetar. Y yo lo hice, o sea, seguí el consejo pues del pastor, no fui a hablar con ellos ni nada. Dios sabía que en mi corazón yo tenía mucha gratitud, porque así como me hirieron, también hicieron muchas cosas buenas por mí. Pero llegó su momento en que sí pudimos no hablarnos, pero sí escribirnos. Y ahí es donde las redes sociales vienen a ser una bendición. Ya había pasado un tiempo, yo ya había sanado y había mirado las cosas más, no como que yo fui la víctima, sino entender el por qué actuaron de esa manera, Y yo dije, pero es que por encima de eso yo tengo muchas cosas que agradecerles, ¿sí? Y entendí el por qué actuaron de esa manera también, y les escribí y les pedí perdón, pero también les agradecí todo lo que habían hecho. Y para mí fue como soltar, ¿sí? Pero lleva un tiempo. Y Paz, cuando nosotros vamos a la Biblia y vamos a Eclesiastés capítulo 3, donde habla de que todo tiene su tiempo, a mí me impresiona cómo dice, como que tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse a abrazar, tiempo de amar y tiempo de abstenerse a amar. O sea, como que Dios nos dice que todo tiene su tiempo, y también el perdonar tiene su tiempo, y Dios, digámoslo de esta manera, también respeta ese tiempo, o como que nos permite tener ese tiempo de sanidad. Sí, realmente creo que ahí es donde uno ve el amor de Dios y lo perfecto, o sea, Sí. lo perfecto de Dios, porque finalmente por eso Jesús se hizo hombre, para entender esas dolencias de nosotros. Y vemos en la Biblia que él sintió rabia, que sintió dolor, que sintió una cantidad de emociones que uno creería que por ser el Hijo de Dios no hubiera podido sentir. Yo creo que por eso es que, y lo digo para las personas que están del otro lado y que de pronto en este momento están sintiendo dolor, rabia, resentimiento, que no han podido dormir en las noches, que tienen una situación puntual en la que dicen: me siento mal, no sé si soy el malo, no sé si soy la mala, no sé qué pasó acá, como que todo se me mezcló. Pues yo pienso que el Señor está contigo, indiscutible. El Señor está viendo y Él conoce cada uno de tus procesos y que Él sana cada nuestras una heridas, de tus dolencias. Exacto. Entonces tu confianza debe estar puesta en el Señor. Ahora bien, lo que dice la pastora me parece hermoso, porque Él también respeta tus tiempos. Él respeta los tiempos aún de duelo. Ajá. Cuando tú te alejas de una persona que ha sido tu amigo, que ha sido alguien muy importante para ti, cuando hay un duelo tal vez
padres que han muerto y que no se pudieron reconciliar con sus hijos, Paz, y que esos hijos quedan y dicen, juepucha, no le pude pedir perdón a mi papá. Tengo un caso muy cercano. Eso debe ser algo muy duro. Cuando tú tienes una relación de pareja, ya tienes tu esposo y tal vez ese día pelearon, y también conozco un caso muy puntual así, pelearon súper fuerte y él se va a trabajar y no regresa y quedas con ese atorado. Entonces, bien dice la palabra que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Creo que hay relaciones y que hay circunstancias de la vida, ¿cierto? Sobre todo esas relaciones cercanas. Cuando la Biblia habla del prójimo, nosotros pensamos que ese es el lejano, el prójimo por allá lejos. No, el del Transmilenio, que te vi y no te volví a ver. No, el prójimo es que es todo aquel hija, es tu círculo más cercano. La Biblia o sea, es que el prójimo pasa es toda persona con la que tenemos que ver, dentro y fuera de nuestra casa. Pero sí tiene, los de la casa, pero sí tiene una connotación, no recuerdo ahorita en el griego, pero sí tiene una connotación que son los más cercanos, como el próximo, el más cercano. Y esos cercanos, pues tú con esos cercanos tienes que hacer el ejercicio diario de perdonar. Nada que hacer, o sea, saber que te está cogiendo el sueño y tienes una carga con tu hermana que peleaste hace un rato, nada. Y creo que ahí es muchísimo más fácil el aplicar. Sé que tú me fallaste, pero, ay, venga, no peleemos más. A mí me tocó así. A mí me tocó así, no mentiras, yo fui la que fallé. Y sin embargo me escribían mensajitos de vez en cuando. Estoy hablando de alguien que tengo muy cerca, no voy a decir quién, pero realmente tú tienes eso muy bonito, Paz, y yo lo recuerdo con mucha gratitud, porque a pesar de que nos alejamos en algún tiempo, por ocupaciones, por mil cosas, tú me ponías mensajitos y me escribía, ¿cómo va? Y ese cómo va, a mí uno siente... Hay personas que uno siente como eso que siente con el novio, y a mí me pasaba, ella me escribía y a mí me palpitaba el corazón y yo, ay, tan bonita me está escribiendo. Entonces, chicos y chicas que nos están viendo del otro lado, definitivamente ten paz, relájate, suelta ese costal, suelta esa carga, permite que el Señor entre a lavar esa herida, a sanar ese chichón, a mostrarte que tal vez hayas tenido o no hayas tenido la culpa, tienes que sanar, y que en esos procesos, como dice la palabra, pues hay unas características claras. Paz, resumámoslas, hagamos un resumen. Pero Paz, antes de eso me gustaría tener en cuenta algo, y es que dependiendo del proceso necesitamos ayuda también de otros, necesitamos el acompañamiento de otros. Hay procesos que podemos vivir solos en nuestra relación con Dios, ¿cierto? Como que podemos decir, bueno, no pongo límites o dejo hasta aquí, sigo mi vida, pero hay otros en los que sí necesitamos. Paz, yo, gracias a Dios, nunca lo viví, ni espero vivirlo, pero si hablamos de una violación, creo que es una ofensa, es algo muy fuerte. Y este tipo de cosas, o el maltrato del esposo, de pronto te golpeó, o sea, han sucedido tantas cosas tan fuertes en nuestra sociedad, que no sabemos quién del otro lado de la pantalla haya vivido algo que diga, es que eso es imperdonable, es que no sé cómo superarlo, que te hayan matado a un familiar. Yo le doy gracias a Dios porque a mi papá lo mataron, iba a cumplir 13 años, pero yo hoy digo, Señor, gracias, porque nunca desarrollé un odio por la persona que lo hizo. ¿Por qué? No sé, pero le doy gracias a Dios que no tuve que superar esa parte. Pero hay otros que sí, y son cosas diferentes a una discusión de X tontería, ¿cierto? Que se puede armar, ¿cierto? Algo muy grande, pero que uno lo mira y es una tontería. Pero hay otras cosas que son muy fuertes y donde sí se necesita el acompañamiento. Definitivamente, Paz, diste en un punto muy importante, porque debo contarles del otro lado, que así como lo vimos en el programa anterior,
Ok, sí. Salvar Coaching y Terapias. Pensé que estabas hablando de Kelly, que Kelly también, no, sí, fue es que tremendo. Kelly nos dio unas herramientas de perdón, nos mostró Un cómo testimonio. el amor, sí, su testimonio, cómo el amor de Dios puede transformar mil cosas. Sí. Pero fíjate que Kelly también llegaba al mismo punto. Dios nos da unas herramientas maravillosas, con su poder Él entra a transformar muchísimas cosas, pero nosotros como seres humanos no podemos desconocer que ese proceso del que tú hablabas, Paz, que ese proceso se lleva mejor acompañadito. Sí, por claro. eso la visión y la misión de Salvar Coaching y Terapias, que quiero dejarles acá las redes. En Instagram estamos como Salvar In. También nos pueden buscar en ¿cierto? INC, Salvar INC. INC. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Definitivamente lograr empezar a ayudar a la gente, saber que si hay unas herramientas desde la psicología que te van a facilitar soltar y reconocer, mejor y reconocer muchas cosas que no entendemos de nosotros mismos, sí. Paz. ¿Por qué me aferro tanto a esto? ¿Por qué me duele tanto aquello? ¿Por qué me cuesta? Y eso nos lleva también a analizar el por qué nos comportamos de X manera. Y por qué el otro se comporta de esa manera y eso no me puede afectar a mí. Exacto. Entonces ahí empieza. Y que ahí, Paz, es donde empezamos a cumplir la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y a mí, yo amo, Paz, el tema de la psicología, el acompañamiento, el estudio del comportamiento del ser humano, porque es que esto indudablemente nos lleva a lo que Dios nos ha dicho, la palabra, o sea, siempre, no hay separación. Bueno, hay cosas que ya prácticas, ¿no? Otro tipo de cosas que ya son nada que ver, pero en lo que es el acompañamiento, el entender el comportamiento del ser humano, dice uno, de razón Dios nos pide esto, fíjate, de razón Dios dice lo otro. Que en el transcurrir de mi vida ministerial yo decía, claro, brindarle alimento a la gente, chévere, muy loable, es bíblico, claro que sí, pero si nosotros nos encargáramos de llevar educación mental a las madres, a las personas que crían esta población de niños, Dios mío, o sea, sería una herramienta fabulosa. Y de hecho en Fundación Salvar ese va a ser uno de los propósitos, Paz, lograr que las mujeres, que las familias puedan vivir procesos, porque por eso reventamos a nuestros niños, por eso no tenemos la capacidad ni la empatía de entender qué le pasa al otro. Y que a veces lo resumimos en crean el Señor, sí, claro que hay que hacerlo, pero también por eso Dios nos dice en su palabra a través de Pablo, restaurarle con espíritu de mansedumbre, y como que siempre nos lleva a ustedes, Dios lo puso a usted como bendición para otros, pero hay que ser bendición y hay que saber entender cómo podemos actuar en los procesos de los demás, ¿no? Bueno, el tiempo es muy corto cuando estamos y más para que hablemos las dos, es cortísimo. Siempre nos queda corto el tiempo, pero vuelvo y repito, Paz, muchas gracias por estar acá con nosotros, por estar con todas las personas que se conectaron hoy. No olviden que nos encuentran en YouTube, en Conexión Radio 20. Lo que es Instagram, Facebook y YouTube, Conexión Radio 20. Y pueden seguirme también en Sana Tu Chichón por YouTube, y en Instagram me encuentran como soy Natalerma A. Es que está estrenando Instagram. Estoy de estrene. No me puedo ir sin que todos y todas las que están del otro lado cierren por un minuto sus ojos y le pidamos a Dios que nos brinde su paz, su amor, sus herramientas para poder vivir estos procesos en los que sentimos que nos está carcomiendo la rabiecita. Que no deja libre nuestros pensamientos. Entonces, cierren sus ojos y nos vamos a demorar menos de un minuto. Amado Dios y Padre Celestial, esta tarde queremos darte gracias, Señor. Esta tarde queremos entender, Señor, cómo caminabas tú y cómo podías entender el carácter de tus discípulos, de la gente que muchas veces te buscaba por interés, que muchas veces también te lastimó, Señor. Hoy
quiero pedirte, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, que pueda entregar esa carga, que pueda entregar ese costal que tal vez ha venido quitándome el sueño, quitándome el sosiego, y que no me ha permitido que tú obres y transformes mi mente y mi corazón, Señor. Permíteme entender que a veces necesito ayuda, que hay procesos que no puedo llevar sola ni solo, Señor. Por eso hoy yo te pido y te entrego cada uno de mis chichones, cada una de mis cargas, Señor. Hoy con todo mi corazón te pido que así como has permitido que otros vivan procesos exitosos de sanidad, que puedan vivir su vida sin que esté por encima el daño que han recibido, yo también lo pueda hacer, Señor. Y como dice tu palabra, dame ese gozo que sobrepasa todo entendimiento para poder seguir sanando mis chichones y restableciendo mi corazón y mi vida. Amén. 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 No debería terminarse la tarde, pero ya se nos acaba Sana tu Chichón. Entonces no olviden que nos vemos en 8 días con una super invitada que nos va a estar contando acerca de cómo tuvo que recibir una fundación para personas en adicciones, y a pesar de su edad, a pesar de todos sus procesos, aún llegando a ese lugar siendo una persona que venía para un proceso de alcoholismo, termina siendo la directora y Dios la respalda y ha hecho cosas maravillosas para personas que no solamente están en la adicción del licor, sino también de narcóticos. Un abrazo muy grande para todos y que pasen una muy, muy, muy feliz tarde. Chao.